Bienvenidos a Punto y Coma. Nuestro tema de hoy es la pastilla rosa. Hablaremos de cómo se emplea y qué efectos tiene en la mujer. Acompáñenos. La fibrancerina, o mal llamada Viagra femenina, es un medicamento cuyo uso ha resultado polémico desde el inicio de sus tiempos. Sus principios activos no tienen nada que ver con lo de la pastilla masculina. Se trata de una sustancia que actúa sobre el cerebro y por lo tanto tiene que ser tomada con continuidad para que produzca su efecto terapéutico. Sin embargo, el público la ha recibido como un fármaco milagroso que podría servir como estimulante de la libido femenina que activa el órgano sexual de la mujer en una sola toma. Esta píldora rosa se encuentra diseñada para tratar el trastorno de deseo sexual hipoactivo. ¿Cómo es que funciona? Tras un estudio de la FDA en busca de nuevos antidepresivos, se detectó que la fibrancerina mostró un aumento en el deseo sexual en mujeres de entre 35 y 45 años que sufrían trastorno de deseo sexual hipoactivo. Algunos de los efectos secundarios presentes en las mujeres que ingirieron fibrancerina fueron mareos, desmayos, presión baja y somnolencia, además del aumento de problemas en hígado o riñones en caso de la existencia de estos. Actualmente en México, la píldora rosa aún no ha sido aprobada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, debido a la falta de estudios sobre los efectos en la población mexicana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Fabiola Guarneros y me da muchísimo gusto que nos acompañen en este martes que vamos a hablar de salud, pero también de una cosa muy importante que se llama autoestima, que tiene que ver también con el placer y con que nos quitemos todas las penas, porque las mujeres somos muy dadas a manejar el tema de nuestra sexualidad me parece muy bien que seamos más pues herméticas, a lo mejor más discretas en el tema, pero eso a veces lo confundimos con la pena de no hablar de lo que nos pasa, lo que sentimos, y de repente el tener la sensación de no sentir placer en una relación sexual o no tener este despertar o interés por tener sexo, pues nos apena, no lo decimos, nos quedamos calladas, y es importante hablarlo porque parte de nuestra integridad en la salud, en la felicidad, en nuestra forma de incluso relacionarnos, tiene que ver con la parte sexual. Y vamos a hablar de este tema, de los mitos, las realidades, lo que tenemos que saber de esta nueva pastilla rosa, si funciona igual que la llamada pastilla azul. Y para eso está con nosotros Paola Sasso. Ella es especialista en salud y nutrición. Bienvenida, Paola, a este programa. Muchas gracias. Y pues sí, es un tema tabú, es un tema que culturalmente hablando no estamos acostumbrados a platicar, ¿no? Ajá. En casa, cuando eres niña, no te enseñan sobre estos temas y casi si lo hablas es como un tema muy fuerte. Ajá. Y ahorita hay un trastorno muy difícil y muy fuerte, que es el trastorno de deseo sexual hipoactivo, que la mayoría de las personas no conoce, y más del 50% de las mexicanas lo tienen. O sea, una de cada dos mexicanas lo sufrimos y no sabemos que existe, ¿no? Entonces, es un tema muy fuerte que se tiene que hablar, porque muchas veces no sabemos si la cantidad de relaciones sexuales que estamos teniendo es la correcta o si el placer que estamos teniendo es el indicado. Y no sabemos cómo reconocer este problema, y aquí la respuesta, ¿no? La píldora rosa. Oye, Paola, pero a ver, explícame más de este síndrome. ¿Por qué es nuevo? ¿A qué hay una edad para las mujeres que lo empiecen a sentir Pues yo no había exacto. hablar. Es algo súper interesante. Tiene mucho tiempo, es una enfermedad que tiene mucho tiempo, que no sabemos porque no estamos
pues no sabemos, nadie nos enseña en esta parte sexual y lo pueden padecer chavas desde 18 años hasta 65 años. Y como la mujer no necesita una acción para tener relaciones sexuales, pues no te das cuenta que lo tienes. Entonces la pregunta es, ustedes amas de casa, ¿con qué frecuencia tienen relaciones sexuales? ¿Si las disfrutan? Entonces ahí es donde nos vamos a dar cuenta si sufrimos de este trastorno o no. Y también para hablar de este tema, de la parte de lo que yo les decía, de la parte emocional, de la parte de la seguridad que tenemos que tener las mujeres para hablar de este tema, nos acompaña en el estudio la doctora Rosalinda García, ella es psicóloga. ¿Qué tal, doctora? Buenos días. Buenos días. Fabiola, Paola, buenos días, gracias por la invitación. Pues un tema súper interesante. Yo creo que en la actualidad las mujeres han dejado mucho a un lado que la parte sexual tiene mucho que ver con las emociones y que esto repercute obviamente en distintas áreas de la vida. ¿Cuándo no tenemos emociones? Todo el tiempo tenemos emociones, son subir y bajar, cambiamos. Entonces, una parte muy, muy importante es que las mujeres puedan conectarse con esta área que ha sido obviamente como tabú, nunca se ha podido expresar específicamente el sentir, ni siquiera las mismas mujeres saben lo que sucede en su cuerpo, saben lo que sucede en su psique y todos los factores que tanto a nivel orgánico como psicológico y psicosocial afectan muchísimo para esto. Entonces creo que es un tema importantísimo por abordar. Y un poco lo que decían, es decir, este tema es tan, pues como castigado socialmente de que se platique, que incluso no hemos enseñado a nuestras niñas me refiero no de 2, 3 años, sino me refiero de, vamos a hablar de 14, aunque hay que decirlo que las relaciones sexuales en esta época empiezan ya a los 12 pequeñas, años, claro. ¿No? Que de verdad es una tristeza, no por el acto sexual, sino por la consecuencia de los embarazos no deseados, niñas teniendo niños, para eso me refiero, pero no les enseñamos a que pueden experimentar el placer primero conociendo su cuerpo. Así es. Y de verdad que en algún momento simplemente tocar la palabra llega a ser un real tabú y un prejuicio muy extenso con respecto a decir la palabra sexo, la palabra masturbación, senos, ¿no? Hablar simplemente de la parte genital cuesta mucho trabajo, todavía se le ponen nombres variados, entonces nuestra educación sexual está bastante rezagada en cuestión de adolescencia y de niñez, donde ya pasamos por distintas etapas de desarrollo psicosexual. Como Freud nos menciona, cada detonante en el cambio de sexualidad tiene que ver con la psique y no necesariamente tiene que ver con algo fuerte, enfermo, grotesco, como se ha querido llevar. Entonces, este tipo de elementos han dejado a las mujeres un poquito calladas. ¿Por qué? Porque hay una crítica social muy fuerte. Y en cuestión de la educación, pues mucho menos van a poder transmitir a sus hijas, ni a sus hijos, porque en muchas maneras intervienen directamente con esta educación. Sí, también es algo importante que nos educan, bueno, muchas veces a satisfacer al hombre, no a satisfacernos a nosotras mismas. Entonces, nosotros el pensar que nosotros tenemos que tener placer es a veces complicado y lo vemos lejano. Entonces, entre el 35 y 40% de las mujeres no han tenido un orgasmo. Es un tema muy fuerte porque también no sabemos qué es un orgasmo, porque una cosa es un multiorgasmo y otra cosa es el orgasmo definitivo. Entonces, muchas veces no llegamos a este orgasmo definitivo porque no sabemos qué es y no lo reconocemos. Entonces, ese es el problema que hay hoy en día, que no sabemos reconocer si tenemos una vida sexual sana o no. Y como comentaba, esto te puede llevar a tener enfermedades orgánicas y metabólicas, ¿no? Además de depresión, ansiedad, estrés, que muchas veces no vemos de dónde está saliendo. O incluso terminar una relación, tu matrimonio, se pierde el interés. Entonces, una vida sexual activa, pues sí es tener una vida sana, ¿no? Paola, tú dejabas en el aire preguntas a quienes nos están viendo y decías, ¿cada cuándo tienes relaciones sexuales? Sí. Yo te pregunto, ¿cómo podría ser un parámetro de una vida sexual sana? No digo normal, porque cada quien tiene sus parámetros, pero una vida sexual sana, como de cuántas relaciones tendremos que tener a la semana o al día, o no sé. Claro que sí, es que esto va a depender. Esto va a depender según tu organismo, ¿no? Hay personas que tenemos el libido más alto que otros. Entonces, pero tal vez empiezas una relación y empiezas a tener sexo todos los días y después va bajando este libido y esta dopamina y terminas en un matrimonio teniendo relaciones una vez al mes y tú ya lo ves normal. Ya pasa de, no, pues cuando éramos novios era donde te agarrara el asunto.
¿no? Exacto, pero esto es porque baja la dopamina. Entonces, ahorita esta píldora rosa... ¿Baja por la edad o no necesariamente tiene que ver por la edad? No tiene que ver la edad, tiene que ver la secreción de dopamina que estamos secretando, ¿no? Entonces, va bajando y muchas veces nosotros no entendemos por qué. Para nosotros vamos creciendo, es normal, o van pasando situaciones de estrés o ansiedad. Hoy en día tenemos mucho trabajo y los hijos, o sea, muchos temas que nos hacen olvidarnos porque nosotros nos tenemos que satisfacer. Entonces, justo la píldora rosa nos ayuda a tener más dopamina y a sentirnos con más ganas de tener relaciones sexuales en intensidad y en placer, ¿no? Ahorita vamos a ir con estas maravillas de la ciencia. Pero, Rosalinda, tú, por ejemplo, en una, digamos, persona sana que ha cancelado sus inhibiciones, que busca, hay seguridad porque hay autoestima, una relación sexual con una vida sexual sana, ¿qué es en promedio? Ok, bueno, entendemos por sexualidad que también está dentro de los procesos biológicos como necesidades básicas que tenemos que cubrir. Entonces, existen personas que desde la activación de su sexualidad, obviamente casi todos en la adolescencia, estamos hablando de que existen las frecuencias de alta, media y baja, ¿no? Entonces, también tiene mucho que ver con las necesidades individuales que por cuestiones hormonales y de conformaciones también a nivel emocional, ya que, pues si hacemos una definición rápida de las emociones es un cambio abrupto en el estado de ánimo que genera un cambio fisiológico. Si no lo genera, entonces es una idea. Cuando se va al cuerpo, entonces sí lo estamos ligando a esta parte cerebrolímbico, producción de dopamina, endorfinas y otros neurotransmisores que son la bioquímica que ayudarán o podrán estimular estas necesidades. Por lo tanto, digamos que la frecuencia media es que se vivan actividades sexuales una vez por semana, ¿no? Cuando ya se inicia una vida sexual en una etapa adulta, ¿no? Que podemos hablar desde a partir de los 21 años en adelante, sería la normalidad. Sin embargo, pues existen variaciones por distintos elementos y factores también ambientales que, como mencionaba Paula, estrés, ansiedad y todo esto que están asociados a la parte somática, psicosomática, no nos permiten tener pues una fluctuación adecuada dentro de nuestros procesos sexuales y también de la parte que es necesidad biológica básica, ¿no? Que así como pueden existir alteraciones en el sueño, en la comida también los existen en la vida sexual y esto obedece a que pues tenemos un desastre entre las emociones, entre la parte prejuiciosa social, factores externos y todas las influencias también que a nivel intrínseco pues yo puedo ir eliminando o evitando mi parte sexual con respecto a lo que es sano. Vamos a hacer una pausa. El tema está muy interesante. Es un tema difícil de tratar en televisión porque estamos acostumbrados a no hablar y más si se trata del tema de mujeres, sexualidad y mujeres. Y más si vamos a hablar de un producto en el mercado, una pastilla rosa, que nos va a ayudar a este despertar sexual. Pero primero hay que reconocerlo y hay que admitir que algo está fallando. Así que les dejamos estas preguntas que hizo Paola. Es, ¿cada cuándo tiene relaciones sexuales? Sí. ¿Cada cuándo? ¿Con qué frecuencia? Y yo les agrego otra. ¿Quiénes de ustedes, mujeres que nos están viendo, ha fingido el orgasmo para, como dijo Paola, para satisfacer el oído del de enfrente? Porque el de arriba o el de abajo, él sintió, ¿eh? O sea, con que le digas tú o no, él tuvo su propio orgasmo. ¿Tú lo tuviste? Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí en Punto y Coma. Este tema de verdad muy interesante. Aquí en el corte ya todos estábamos hablando de nuestras experiencias, de nuestros no diálogos que tenemos a veces con nuestros padres, con nuestras madres o con nuestros familiares o ya de nosotras con nuestras hijas, porque nos da como pena, porque no nos enseñaron a hablar abiertamente del tema, porque hay que decir, oye, si tienes amigas que de repente te han dicho, es que yo ya no siento nada, no se me antoja nada, ya no tengo ni novio, y hasta en broma dicen, no, yo creo que ya volví a ser virgen, pues a lo mejor hay que decirles, hey, no, detente alto, ¿no? Puede haber algo, ese trastorno te puede repercutir en tu vida, no solo de pareja, sino laboral, en tu carácter. Porque claro hay otras de sí. las bromas que hacen muy misóginas, pero pues tienen, es la verdad, aunque muchas se molesten, pero te dicen, uy, esta no ha... Le hace falta, le hace falta. Pues bueno, ¿cómo no va a tener impacto? Si nosotros nos vamos también a una parte de la psicología, un poquito en la parte de autorrealización, y sabemos que dentro de las necesidades básicas y bajo la teoría de Maslow, nos vamos hasta el peldaño último en este top.
la autorrealización también tiene que ver con que un equilibrio sexual. Ahora, si me voy por otra área, que podremos hablar un poquito más de la metafísica y de asuntos muy energéticos, de vibraciones y frecuencias, bueno, pues resulta que la parte sexual es la energía más fuerte, de donde se desprenden el poder crear, es la fuerza de creación, no nada más en el asunto reproducción biológica, sino lo que representa en sí para la psique humana es que tenemos la generación de nuevos proyectos en nuestros aspectos laborales, en nuestros aspectos de vida en general. Es un área que se refleja. Nosotros no podemos demostrar una realidad sana si no se está espejeando en todas las áreas de la vida. Realidad sana o realidad positiva en tu vida de pareja, en tu vida sexual, en tu vida laboral, en tu vida económica. Entonces, si en algo estás como quebrándote, posiblemente habría que analizar si la parte sexual está bien o está, digamos, por lo menos en la media, que estemos cubriendo esa necesidad. Y también como mujer, yo creo que es bien importante sentirte deseada, ¿no? Ese tema de la autoestima, si no tienes relaciones, a veces te ves al espejo y no te sientes bien, el autoestima lo tienes bajo, pero cuando tienes una vida sexual activa, te sientes deseada, te ves al espejo y proyectas otra vibra, te sientes plena. Entonces, hablando de lo de las mamás, es muy importante que las mamás pierdan este tabú y hablen con sus hijas, porque ¿quién mejor que tus papás te ayude y te apoye y te dé esta información? Yo en lo personal con mi mamá tengo una muy buena comunicación y si tengo una duda acudo a ella o también investigo, pero en las escuelas incluso decir ciertas palabras o preguntar sobre ciertos temas es como, te ven como una niña mal, ¿no? Esta niña ya porque pregunta esto en vez de verlo como información, ¿no? Entonces sí es muy importante que las mujeres tengamos una vida sexual sana porque sí se nota y ahorita 55% de las personas tienen depresión por falta de relaciones sexuales. Entonces, realmente no sabemos qué está pasando con la gente que no quiere mejorar. Ya está la solución, ¿no? Mujeres, y el problema está, no importa. El punto es tener la solución y sentirnos mejor y admitirlo, porque enfermedades todos podemos llegar a tener. El punto es cómo lo vamos a arreglar y cómo nos vamos a sentir mejor y cómo lo vamos a proyectar en nuestra vida diaria. Paola, por ejemplo, decías también, hay que hablar, que nuestras mamás también entiendan a las jovencitas, a las adolescentes, ¿no? Perfecto. Pero ¿qué pasa cuando una mamá o una mujer entre 40 y 60 años empezó a perder la libido? ¿Qué pasaría? Aquí justo la pastilla rosa es una maravilla, de verdad. La ciencia, cómo ha avanzado, es impresionante. Hace mucho tiempo tal vez no podíamos tener acceso a tratamientos que nos hicieran sentir mejor. Esta píldora rosa tiene es un tratamiento de 3 meses que te ayuda a sentirte mejor y a que tu cuerpo libere dopamina. Entonces tú al liberar dopamina, tu cuerpo va a empezar a tener más deseo sexual y te va a llegar a tener el líbido más alto. Vas a tener el líbido más alto. Entonces, mujeres si tienen 40 años y creen que ya todo se acabó, no es cierto. Pueden tener una vida sexual muy activa. El punto es que si tienen este trastorno, pues es tomarle una pastilla, sentirnos mejor y va a cambiar todo de verdad y nos vamos a sentir mejores. Porque se proyecta el estrés ahí. El estrés es muy difícil de quitarlo, ¿no? El tráfico en tu casa, tus hijos, si tienes un día malo. Pero muchas veces nosotros nos dejamos en segundo término, nosotras como mujeres, y no pensamos en nuestras necesidades y no nos satisfacemos y lo vemos como un tabú de yo no debo de sentir placer, mi marido, mi pareja, que él sienta, que él esté bien. Pero nosotras, ¿qué? Entonces, yo me siento muy feliz de poder hablar de estos temas y quitar este tabú, porque nosotros nos tenemos que sentir bien y felices y plenas y sanas, ¿no? Porque aparte es el reflejo, o sea, como dicen que la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Así es. Entonces, ¿cómo vas a hablar incluso no solo con tus hijas, sino con tus hijos? Porque también hay que enseñarles a ellos, hombres, que hay que tener este respeto por lo que siente la mujer, por tu pareja, por acompañarla incluso en el acto sexual y que lleguen al orgasmo juntos sin que tengan que fingirlo. Y una mujer que educa a hombres, pues también tiene que irles enseñando este diálogo. Y si tú en tu vida madura sexualmente no estás al 100, pues ¿qué puedes reflejar o qué puedes enseñar? Ahora, mi querida Rosalinda, tú eres psicóloga. ¿Qué tipo de preocupaciones de tus pacientes o de la gente que te consulta van relacionados con una vida sexual no plena?
Te podría decir que más del 90% de los casos tienen que estar totalmente relacionados porque específicamente he detectado algo. Freud en algún momento que establece las etapas psicosexuales nos habla de una etapa que es larguísima y muy interesante en el desarrollo humano, que se llama la etapa de latencia, que la podríamos comparar con toda la etapa primaria, ¿no? En donde nos ponen normas, reglas, los niños de este lado, las niñas de este lado. Los niños y las niñas tienen naturalmente un rechazo por el sexo opuesto. Y entonces hay una inhibición en donde se adormecen todas las pulsiones sexuales. Por lo tanto, cuando termina esta etapa y se activa la siguiente, que se llama genital, es en la adolescencia, es en donde las pulsiones regresan y se trata de encontrar una satisfacción en el acto sexual con relaciones plenas, duraderas. Por lo tanto, aquí es en donde tenemos momentos de masturbación, activación de la vida sexual real. Y ¿qué pasa? Que cuando llegamos a este punto de estrés, ansiedad, miedos hacia el futuro con exageración sobre las consecuencias, miedos por lo que está sucediendo socialmente, miedos porque cómo me voy a atrever. En la actualidad muchas mujeres empiezan a empoderarse y a liberarse en esta área sexual, en expresar lo que realmente siempre tuvieron inhibido. Y bueno, en otros casos también podemos hablar de quienes por cuestiones del pasado, de la educación, una escuela de monjas, ¿no? Que a veces son temas donde se tiene que cuidar mucho esta parte, pues bueno, no se han permitido, se han reprimido. Yo hablo mucho de Freud porque finalmente toda la parte psicosexual, él siempre nos permitió reconocer qué importancia tenía en el ser humano y por lo tanto este mecanismo de la represión hace que nos estemos conteniendo, bloqueando aspectos químicos a nivel de salud para la mujer, que además tenemos que pasar por cambios hormonales cada mes y después nos vamos con que viene la aparición de la falta de ovulación o desaparece totalmente. Por lo tanto, esto es una pérdida, es un duelo y no tenemos por qué como experimentarla de la forma más negativa. Me parece perfecto que exista un elemento como la pastilla, la píldora rosa, que va a permitir a la mujer pasar sus procesos de cambio a nivel hormonal y no tener un regreso a la etapa de la que menciona, de la latencia, porque es precisamente regresos, retrocesos a la latencia me hacen bloquearme sexualmente, me hacen inhibirme, me hacen detener todo lo que impacta en mi vida sexual y emocional, porque también nos quitamos este poder de enamorarnos, de vincularlo con la sexualidad. En los casos que atiendo, normalmente he tratado mucho con mujeres que ya se encuentran arriba de los 60 años, que han tenido un abandono terrible de su sexualidad, porque también su proceso de menopausia viene acompañado de tanto la pérdida del deseo sexual, que es en donde entra este trastorno de deseo sexual hipoactivo, como la anorgasmia, como otras características más que están dentro de la sintomatología de este trastorno y que han decidido abandonar esta vida. Entonces inhiben el tener contacto con el sexo opuesto, inhiben tener la autoerotización, ¿no? Empezar a tener una vida activa a esa edad a veces también cuesta trabajo y es un tabú. Claro. Yo creo que con esto, Paula tiene aquí un elemento súper importante respecto a la píldora rosa. El poder tener una producción elevada de dopamina nos permite tener muchísimo mayor posibilidad de encontrarnos relajados, dejar a un lado ansiedad, pensamientos recurrentes, que además, pues bueno, es digamos que nuestra droga natural que producimos para el placer, y esto que va a activar también la producción de endorfinas, la droga natural de la felicidad, reduciendo cortisol, que esa es la hormona del estrés, del cual debemos evitar a toda costa. Claro, claro, es que sí es cierto, acabo de decir algo muy químicamente y científicamente, pero tiene razón, todas esas sustancias que el sexo nos ayuda a liberar, como la dopamina, la endorfina, eso te hace tener estados de felicidad, de placer, ¿no? Que no necesariamente tienes que estar así con la cara, no, pero o sea, te sientes bien. Y sí es cierto, inhiben esa sustancia que ella mencionó cortisol, Linda, que es el cortisol. Y acuérdense que en otros programas aquí lo hemos platicado, el cortisol es el enemigo número 1 para subir de peso. Sí. Es más, también te inhibe el sueño y si no tienes un descanso, engordas. Y el sexo te ayuda a tener todo eso placentero. Ay, Paola, ya me estoy emocionando para que nos digas cómo se hace. No, y también un tema muy importante es aceptarnos, ¿no? Porque muchas veces la mujer no se siente bien físicamente y por eso también no quiere tener relaciones sexuales y va perdiendo el líbido y todo. Hay que amarnos como somos. Sí. Nosotros hay que ser la mejor versión de nosotros mismos. Luego buscamos ser otras personas, tener otros cuerpos, parecernos a otras personas y eso no existe. Hay que amarnos como somos. Y esto nos
nos va a ayudar también la aceptación a tener una vida sexual mucho más activa. Sí, eso sí es cierto, lo que dice Paola, de verdad, yo se los digo, ahorita nos vamos a ir a la pausa, pero quédense con esta idea. Hay que aceptarnos si queremos como somos. No seamos nosotros las primeras villanas de nuestro propio cuerpo. Nosotras somos las principales enemigas de nosotros mismos y nosotros mismos nos vemos al espejo y nos criticamos y somos bien duras con nuestro cuerpo. No lo hagamos así. Les voy a decir algo que leí en Twitter, cuando recién empezaba el Twitter y ponía gente pues en todo el anonimato que te dan las redes sociales, puso algo que cuando lo leí dije, wow, era muy vulgar, yo lo voy a tratar de suavizar. Pero tiene toda la razón. Alguien preguntaba del cuerpo y de cómo, y que se sentía mal porque a lo mejor tenía llantitas o a lo mejor la pancita. Las que somos mamás, ¿no? Y después de un embarazo gemelar se nos cuelga la pancita, pues dices, oh, ¿no? O sea, es la verdad, son cuerpos naturales, hay celulitis, todo eso es natural. ¿Saben qué ponía esta chica? Ella es una tuitera muy, muy sexual. Ella puso, voy a tener que suavizarlo, si tiene erección es que le gustas. Así que ya, si se le paró es porque le gustas. Vamos a una pausa. No. Estamos con este tema de verdad muy interesante. Si vieran lo que hablamos tras el corte, tras las cámaras, bueno, se pondrían rojas. Pero yo le quiero preguntar a Paola de esta píldora rosa. Si funciona como la píldora azul de que me la tomo una vez y ya, unas horas antes y ya, o antes de tener nuestra relación sexual, o cómo funciona. Ok, para empezar, la pastilla azul es one shot, te la tomas y tienes, tienen la erección y tienen el acto sexual y todo. Ajá. Y tiene mucha contraindicación, a los hombres les duele la cabeza, a unos les da hipertensión, tienen mareos. La pastilla rosa es un tratamiento, para empezar, que se toma durante 3 meses, se toma la pastilla un día sí, un día no, y tú a partir de que la empiezas a tomar, empiezas a sentir resultados, o sea, ya te empiezas a sentir mucho mejor. Y algo muy importante es que no tiene contraindicaciones, no se van a sentir mal, es un tratamiento. Y ahora muchas personas también me han preguntado, ¿termino el tratamiento y qué pasa? ¿Ya se acaba? No, aquí los efectos continúan y continúan meses y meses y meses y meses. Por eso es un tratamiento y es muy importante que sepan que no se van a sentir mal, que muchas personas también me preguntan, oye, yo no sé si tengo el trastorno, no, ¿la puedo tomar? La puedes tomar, tengas una vida sexual sana o que quieras que mejore, porque a las dos personas les va a ayudar. Le va a ayudar a una persona más que a otra, pero las dos se van a sentir bien. Entonces es un tratamiento de 3 meses, te la tomas un día diario. Un día sí y un día no. Un día no. Igual si un día van a salir con sus amiguitas o tiene una noche romántica con su marido y se toma una copita de vino y se toma la pastilla, no tiene ningún problema. Pero la pastilla se puede tomar en la mañana, en la tarde. Así es. Sí. Ajá. Sí, la puedes tomar en cualquier momento del día. También otra cosa muy importante. Es decir, por ejemplo, yo tengo la rutina y me la tomo en la mañana y en la noche voy con mi pareja con mi vinito, no pasa nada. No pasa nada, por si en algún momento dicen voy a tomar, no me la puedo tomar, sí la pueden consumir. Ahora, la píldora azul en Estados Unidos te la tienen que dar con receta médica. Porque es un medicamento. Entonces, aquí este tratamiento no lo pueden conseguir, ahorita les doy dónde lo pueden conseguir, pero no les va a hacer ningún daño. Eso es bien importante porque muchas veces, hoy en día, lo más importante siempre es nuestra salud y estar sanas. No podemos consumir cosas que nos dañen. Eso es algo que yo quiero decirle a las mujeres, que las que quieren bajar de peso a veces toman cosas que las dañan y las destrozan y después estamos sufriendo. Hay que tomar tratamientos que nos hagan sentir mejor y estemos sanas y lo proyectemos. Entonces, yo estoy muy feliz hablando sobre esta pastilla rosa, porque nos va a cambiar a las mujeres el sentido al 100%. Ya vamos a estar más plenas, más felices, vamos a mejorar esta vida sexual. Este tabú hay que dejarlo a un lado, es nuestro cuerpo, que es la máquina perfecta, es nuestro templo, hay que amarlo, hay que cuidarlo y hay que potencializarlo para que tengamos más placer. Oye, Paola, y otra pregunta importante, por ejemplo, yo tomo la pastilla, la empiezo a tomarlo. No querré tener relaciones sexuales ya en el momento, es decir, no se alborotarán mis hormonas de más y decir, ya, ahora saliendo del programa, ¿no? No, para nada. Mira, te voy a explicar más o menos cómo funciona la pastilla. Los hombres tienen cierto tiempo en la relación sexual para ellos terminar. La mujer dura un poco más tiempo que ella llegue al clímax. Entonces, por eso muchas veces ellas no llegan al orgasmo definitivo. ¿Qué es lo que te hace la píldora rosa? Te ayuda a liberar como más endorfinas, más dopamina y tú vas a llegar antes
al orgasmo definitivo como a la par del hombre. Entonces los dos van a llegar al punto máximo del placer al mismo tiempo. Entonces la mujer va a poder disfrutar más. Eso es lo que hace. No crean que se la van a tomar y van a estar como muy alteradas todo el tiempo. No, para nada. Cuando tengan el acto es cuando ustedes se van a sentir mucho mejor. Digamos que estimula, no sé, alguna conexión neuronal que es la que te hace tener este apetito Sí, sexual. te ayuda a crear más dopamina para que tu cuerpo tenga más líbido y quieras tener más relaciones y que cuando las tengas sean más placenteras, que es muy importante. Porque muchas mujeres tienen relaciones sexuales y tienen, pero no llegan al orgasmo, no sienten el placer. Justo por esto de cuidar al hombre, lo que platicamos, muchas veces nos estamos cuidando de me veo bien, híjole, apaga la luz, no, tápame aquí, no. Entonces no están disfrutando, están complaciendo y el punto es complacernos también. Claro, que ahorita con Rosalinda nos va a ayudar a entender un poco cómo es el orgasmo, cómo la mente nos tiene que ayudar, no nada más es una cosa física. Pero, Paula, venos dando una probadita. ¿Dónde podemos encontrar esta pastilla? Ustedes la pueden, les voy a dar un teléfono, es el 823-05,000, 823-05,000. Aquí pueden pedir la pastilla rosa, que se llama Adulta Fem. De verdad, es impresionante cómo puedes cambiar todo lo que te ha conflictuado tanto con una llamada. De verdad, dense la oportunidad, ámense. Pueden buscar más información en la página de internet, ahorita se las doy, y marquen 823-05,000 y ahí también le podemos dar más información sobre el tema. Igual pueden buscar en internet sobre este trastorno para que vean que es algo real, que vivimos 1 de cada 2 mexicanas. Es impresionante. Y lo peor, no sabemos si somos nosotros la que lo estamos viviendo. Entonces, sí, porque si ha bajado tu apetito sexual, pues puede ser por tantos factores, ¿no? Así es. Factores como lo que dijiste, exceso de trabajo, falta de sueño, muchas responsabilidades, preocupaciones, 1000 cosas, ¿no? Entonces hay que poner atención a nosotras mismas, recurrir a la ayuda si es que hay la posibilidad. Y de regreso vamos a preguntarle a la doctora Rosalinda García ¿qué es un orgasmo o cómo se siente? El dato que nos dio Paola es alarmante. Entre 35 y 40% de las mujeres no han experimentado un orgasmo. Entonces, seguramente, si estamos o estás en ese porcentaje de la población, te preguntarás qué es, cómo se siente. Así es. Rosalinda, ¿regresando nos ayudas? Sí, hay mucha información. Vamos a hacer una pausa y regresamos con ustedes. Entonces vamos a regresar con esta pregunta. ¿Qué es un orgasmo? ¿Cómo se siente un orgasmo? ¿Qué se siente? Porque son preguntas que nos hacemos, a veces las compartimos con las amigas o con la mamá, si tenemos la confianza, pero si la amiga tampoco sabe, o la mamá, y resulta que todos fingimos, y dice, ¡uy, lo máximo! A Rosalinda. Pues bueno, qué buena pregunta. Bueno, cada persona tiene una capacidad individual, tanto así como se puede hablar de esta tolerancia a lo mejor hacia el dolor, también tenemos una alta tolerancia a poder generar placer y que tenga una culminación orgásmica, que llegue a un máximo de clímax, en el cual, bueno, si nos referimos a un aspecto fisiológico, que es un proceso ligado totalmente a estas etapas diferentes dentro desde el deseo, empezamos con el deseo, que ya empieza mentalmente a generar un aspecto visual. El cerebro no va a distinguir entre lo real y lo simbólico, por eso es que a veces nos puede impactar tanto hasta tener una pesadilla. Entonces, cuando nosotros tenemos ya un planteamiento mental, esta parte se conecta directamente, por si me voy con 3 pisos del cerebro, estaremos hablando de neocórtex, que genera la idea, se va a ligar automáticamente con el cerebro límbico emocional mamífero, que es en donde podemos tener este parecido en cuanto a todas las especies mamíferas, que generamos apegos y que a través de esto existe oxitocina, dopamina, endorfina, serotonina, y podemos hablar de muchas sustancias químicas naturales que genera el ser humano. Por lo tanto, ya empieza un proceso que se conecta directo al cuerpo porque cambia mi bioquímica. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos empezando a entrar en cada una de las fases de un acto sexual, todos los centros neuronales y el sistema, obviamente, nervioso central va a tener una conexión
para hacer que tengamos respuestas en cuestiones de que los vasos sanguíneos, ¿no? Como hay una dilatación hasta en las pupilas, podemos empezar a tener experiencias variadas, sudoración, se agita la respiración. Sí. Entonces, como todo esto está sucediendo a la vez, llega un punto en el que colapsan, pero en este sentido específico del orgasmo sexual, colapsan a un nivel de placer porque hay una liberación de todo. Ajá. Liberación química, liberación en un aspecto hasta respiratorio, que tiene que llegar a un punto en el que yo requiero hacer ¿no? Nos permite un descanso, la tensión muscular llega al máximo para después quedarse totalmente en flacidez, ¿no? Entonces, requerimos esto, y esto sería el reflejo directo que en general las personas en constante en su vida viven orgasmos, a lo mejor no sexuales, pero viven situaciones orgásmicas, como el poder lograr una carrera profesional, el poder lograr conquistar a una chava, por ejemplo, un hombre, o el lograr tener un matrimonio agradable, casarse para una mujer a veces. Son todos estos temas orgásmicos, pero como son constantes, nosotros no tenemos ningún nivel de límite para tener orgasmos. Y en la parte sexual, entonces, una persona que haya experimentado como que un nivel de excitación que a veces está planteado desde la mente. Por eso es que cuando estamos hablando de la fantasía sexual, podemos generar la mayor de las excitaciones y el orgasmo más placentero, porque nuestro cerebro no está distinguiendo entre eso. Real, simbólico, está sucediendo. Y mientras yo plantee esta visualización, puedo generar una realidad para mi parte fisiológica, biológica. Estoy experimentando algo que me permite tener un descanso. Por eso es que esto que mencionabas, Fabiola, ¿por qué dicen lo que le hace falta se me hace que es, ¿no? Sexo, porque anda de malas. Bueno, pues con todos estos químicos y con todas estas situaciones a nivel fisiológico que me permiten darle como movilidad, a que no esté estancada mi sangre, que mi respiración se agite, cambie. No estoy en una línea así mortal. Nosotros cuando estamos vivos, como el electrocardiograma, ¿no? Tiene subidas y bajones. Hay momentos top en donde tenemos muchas cosas que nos pueden llevar a sentirnos elevados, eufóricos. Pero cuando hay una línea muerta, quiere decir que estamos viviendo como muertos en vida. Por eso nosotros tenemos que autogenerar cualquier parte ideal en el plano de las ideas, hacer trabajar con nuestra creatividad nuestro neocórtex, que es lo que nos diferencia en el amplio desarrollo que tenemos con respecto a otros animales, y que esto permita que se vayan conectando. Entonces tengo cerebro del neocórtex, tengo el cerebro límbico, y finalmente me voy hacia el cerebro reptil, que me habla de supervivencia, reproducción, aspectos fisiológicos básicos que tengo que cubrir. La supervivencia, sobre todo, para que la especie continúe. Y aunque nuestras acciones en la actualidad con respecto al sexo ya tienen por ende una protección para no tener embarazos no deseados, eso no nos inhibe de poder sentir el placer. Ajá. Ahora, una pregunta igual como más básica, ya entendimos esta parte, ¿no? Se conecta todo, llegas como una explosión y va, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que sentir? ¿Una respiración profunda? ¿Tu cuerpo húmedo? Hay muchas personas que confunden el orgasmo, tener microorgasmos con el orgasmo definitivo. Esta pregunta, te pregunto, ¿cómo tú diferencias entre estos dos orgasmos? Porque muchas mujeres, cuando ya tienen estos microorgasmos, creen que ya fue todo. No. Es cuando ya no puedes más. Justo ella cuando dijo que ya sientes la flacidez en el cuerpo y que te quieres dormir, eso es cuando llegas a un orgasmo definitivo. Ahí es cuando llegaste al clímax total, ¿no? Así es. Sí, sin embargo, por todas las terminaciones nerviosas que tenemos los seres humanos, y podríamos hablar que desde los labios, obviamente las zonas genitales, que además se llenan de sangre y que tienen muchísimas terminaciones nerviosas, clítoris. Podemos hablar en los hombres, pues obviamente de otras áreas, y también para hombres y mujeres, que no está limitado también otro tipo de sexo, ¿no? Que interviene en otras áreas del cuerpo que están a lo mejor ahí escondidas, ocultas, son intocables, pero también tienen muchas terminaciones nerviosas. Entonces, al tener todas estas terminaciones, estos microorgasmos, yo creo que la mayoría lo hemos experimentado, solo que nunca nos enseñaron a distinguir, ¿no? Y entonces, al tener estas, como vamos a ponerle vibraciones ahí que nos están aportando placer, aunque sea mínimo, ¿no? En comparación a un orgasmo total, de los más completos y complejos, inhibimos en automático. Ya llegué, ya es todo, ¿no? Entonces hay una inhibición para poderle dar pues la consecución a lo que verdaderamente son orgasmos muy elevados. Ahora, en caso de las mujeres, no solamente existe un
un orgasmo a nivel de clítoris, Ajá. ¿no? También sabemos que estamos hablando punto G y puede haber un nivel de orgasmo a nivel de los labios vaginales, ¿no? Cuando nada más se tiene también este contacto en la parte del roce. Del roce, sí. Ujú. Ajá. Y simple y sencillamente ya tenemos experiencias orgásmicas, aunque sean mínimas. Por eso es que es muy complejo, queremos llegar hasta el top y es como lo más común. Para las mujeres es más difícil tenerlos continuamente, ¿no? También todo dependerá de la estimulación previa. Ahora, como que un consejo, ¿no? Que ustedes me dirán, por ejemplo, para las mujeres es muy importante empezar con todo lo que son las caricias, Así el es. contacto corporal, los besos, el acariciar el cuerpo, los roces, como Así tú es. dices, el frotar cuerpo con cuerpo. Ahí una mujer empieza a tener, Sí. y no pararlo, como tú dices, no decir, ay, ya sé, no, como que seguir por esa línea, ¿puede ser? Justo como la mujer se tarda más tiempo de llegar al orgasmo, es importante que haya este previo para que el hombre y la mujer finalicen al mismo tiempo. Ajá. Por eso sí es muy importante empezar con este previo para que la mujer pueda llegar, ¿no? Y también la píldora rosa, como les comentaba, Sí. nos va a ayudar justo a esto, que también cuando estemos en el previo, la mujer pueda llegar a tener el orgasmo definitivo de forma más rápida Ok. y pueda terminar con el hombre, ¿no? Oye, Paula, entonces, ¿dónde podemos tener más información sobre adulta? Sí, así, la pastilla se llama Adulta Fem, la página de internet es adultamujer.mx, ahí pueden encontrar información, ahí pueden solicitar el tratamiento o al 823-5000, 823-5000, ahí también les pueden dar más información y es una llamada, de verdad. Es impresionante cómo podemos cambiar todo el sentido y volver a ser felices y sentirnos plenas, deseadas, porque también nosotros hay que darle ese puntito al hombre, ¿no? No hay que dejarlo todo en él, porque muchas veces hacemos eso, que él me busque, que él me seduzca, que él me incite. No, nosotros también podemos y no nos va a hacer ni más ni menos mujer, Exacto. ¿no? Porque muchas veces con esto del tabú Sí. nos sentimos mal si yo lo busco, si yo hago esto, hijo, ¿cómo voy a quedar? Entonces, quitémonos estas ideas, hay que vivir nuestra sexualidad, porque si estamos bien en nuestra vida sexual sana, vamos a estar sanos, entonces no vamos a tener enfermedades, bueno, hay otros factores, ¿no? Sí, Pero claro. vamos a estar sanos de forma orgánica, de forma metabólica, nos vamos a sentir mejor mentalmente, vamos a tener menos estrés y nos vamos a sentir mucho mejor. Entonces, si ustedes quieren Adulta Fem, la pastilla rosa, la pueden pedir al 823-05,000. Vamos a hacer una pausa y regresamos con la parte final del programa, con las conclusiones y con una invitación también a que experimente su sexualidad y si no tiene pareja en este momento, pues la psicóloga Rosalinda nos va a decir por qué sí es importante la masturbación, digámoslo como es. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Pues regresamos a esta parte de conclusiones. Entonces, a ver, si usted no tiene una pareja o se encuentra ahorita en la edad de que empiezan los cambios hormonales de la menopausia, el climaterio, no tiene por qué cancelar la parte de la sexualidad. Entonces, doctora Rosalinda, no tengo pareja ahorita, pero ya me dijo que es bueno que yo tenga vida sexual. ¿Qué hago? Claro ya me que tomé mi sí. tratamiento y ahora... Pues bueno, paso número 1, el tratamiento me parece perfecto porque además de que no es agresivo y no tenemos, ni siquiera requiere una receta médica. Esto me está hablando de que es un tratamiento no invasivo para todos los procesos biológicos, naturales del cuerpo. Ese es uno. Y entonces, siempre que tengamos que llevar a cabo un tratamiento, hay que buscarle por todos lados porque el tratamiento tiene que ser integral, ¿no? Toda esta parte. Ahora, a nivel psicológico, pues asista a una terapia, asista a buscar ayuda, porque a veces de verdad cuando no podemos hablar en confianza ni con la tía, ni con la amiga, ni con la hermana y además hay Claro. mucha desinformación también en esta área, ¿no? Hay desconocimiento al respecto, pues vamos con los profesionales en donde nos puedan ayudar a canalizar nuestra vida también en el ámbito sexual de forma sana, que no se hable de que eres súper facilota porque estás buscando tener una vida sexual activa y no tienes pareja. ¿Qué tenemos? Existen de todo, existen autoestimuladores por medio de juguetes sexuales, podemos decidir tener esta vinculación con alguien que sea nuestro amigo sin derechos o con derechos, o yo no sé cómo les quieran llamar. Amigobio. Amigobio, ¿no? Que existe también de por medio y a nivel muy adulto, muy maduro, un convenio en el cual nuestra interacción va a ser sexual y cada quien con la responsabilidad adecuada, cuidados, etcétera,
Pero también para esto yo creo que debemos ir acompañados de un psicólogo, ¿no? Ok. Que nos pueda decir cómo llevarlo para no empezar a generar que yo ya Sí, quiero mi casa sí. aparte y se haga un relajo Sí, ahí. exacto. Eras amigo y ya quieres tu casa aparte, ya traes el vestido de novia en la cajuela. oiga, Exacto. tampoco, ¿no? Para mujeres que se encuentran en procesos de cambios hormonales fuertes como la menopausia, pues es muy importante. ¿Por qué? Porque van a poder vivir esta experiencia de una forma menos agresiva. Estos cambios no nos van a vivir como este duelo terrible que nos dice, tú ya no eres mujer porque ya no puedes ovular, y viene la caída, y viene la falta de deseo sexual. Entonces, entre la píldora podemos también hablar de que el tratamiento psicológico adecuado, acompañando a las personas con su caso específico, va a ser muy importante. Para mujeres que se encuentran todavía en una etapa de juventud, de adulto maduro, adulto joven, podríamos hablar de que es tan importante, creo que eso sí lo tengan en cuenta mucho las mujeres. Resulta, bueno, que las contracciones que tiene nuestro útero durante un proceso orgásmico son importantísimas para poderle dar como mantenimiento, ejercitarlo, y que también tengamos que el endometrio lo requerimos sanear, limpiarnos cada vez que tenemos menstruación, pues para que no se nos quede algo ahí, que nuestro útero esté sano, no hayan miomas. Tenemos menores riesgos de contraer cáncer de matriz cuando tenemos orgasmos, cuando tenemos una vida sexual activa. También es uno de los factores que tenemos que ligar. Y por último, la parte, obviamente, trastorno depresivo, trastorno de ansiedad generalizada, están ligados a este trastorno también del deseo sexual hipoactivo. Doctora, ya nos dio el argumento. Tengo que ejercitar mi endometrio. Sí. Paola, para cerrar. Y algo muy importante, mujeres, no creamos que porque tenemos una vida sexual activa somos fáciles. No nos juzguemos, porque nosotros, como lo comentaste al inicio, somos las que nos destruimos entre nosotras mismas. Ámese, tener una vida sexual activa no es malo, por el contrario, es bueno para nuestra salud, para nuestra autoestima y tener mejor deseo. Paola Sasso, muchísimas gracias. Gracias. Doctora Rosalinda García, muchísimas gracias. Ya Gracias. sabe, adultamujer.mx, ahí toda la información. Ya no tiene que fingir nada. Y ahora recuérdense, mujeres de 50 a 60, vean a Madonna, vean a Salma Hayek, vean a Maribel Guardia. O sea, apenas estamos en la juventud. Gracias.